Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, porque ninguna cosa o inmunda de comida ha de comer. En versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o inmundo he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú como un inmundo. Vamos a leer por favor el versículo 28. Y le dijo: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o casarse, acercarse a un extranjero. Tremendo lo que el Señor dice. Le estaba mostrando a Pedro que para él nada era común o inmundo. Hacía un paralelo con los animales sucios. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos que es la plataforma, que es la sombra de todo lo que va a venir. Que el Antiguo Testamento nos está mostrando a nosotros la conducta y nos está mostrando cómo el pueblo de Israel fue guiado para llegar al camino de la salvación. Era un pueblo escogido. Israel era un pueblo escogido. Y por medio de ese encuentro histórico que Pedro tuvo con Cornelio, fue que se hizo todo el plan de redención. Porque si Pedro no hubiera oído la voz de Dios, los gentiles no hubieran recibido el Evangelio y serían todavía pueblo inmundo y sucio. Solamente Pedro dispuso su corazón para ir a llevar la palabra a la casa de Cornelio. Veamos el versículo 28. Ya lo habíamos leído, que era cuando dice que no había nada común e inmundo, sino que lo que el Señor ha limpiado es limpio. Amén. Y el Señor, cuando yo les decía, derramó su sangre por toda la humanidad y limpió todo lo común e inmundo que había en nosotros. Nosotros ahora somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos el pueblo escogido del Señor, pero somos los hijos de Dios. Amén. Que nos llamó con el propósito para que muchas naciones también conozcan. Como hizo Pedro, fue a llevar el Evangelio a la casa de Cornelio. Estaba dispuesto, porque el Evangelio, dice Pablo en Gálatas, que el Evangelio no es de hombres. El Evangelio viene de parte de Dios, y Dios mismo trajo las nuevas de salvación para todos los gentiles, para todo aquel que en él crea en el nombre del Señor tiene la salvación y la vida eterna. Y la iglesia del Señor fue llamada para eso, para llevar esa salvación. Amén. Vamos a ver por favor Gálatas capítulo 1 versículo 11 y 12. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mis conductas en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, Pablo era un hombre que asolaba a la iglesia, que la perseguía, que estaba detrás de ella. Pero la palabra del Señor llegó a él y él entendió. ¿A cuántos ha llegado la palabra del Señor? La palabra del Señor es para todo. Dice el Señor: no llamemos nada algo común o inmundo. Nosotros tenemos derecho de la salvación. ¿Cuántas oportunidades usted ha tenido de predicar y usted no lo ha hecho? Y esa persona se está perdiendo. Yo recuerdo que a mí, cuando el Señor me llamó, y aquí está mi hermanito Néstor, cuando el Señor me llamó, yo sabía que mi hermano estaba muy en el mundo y que estaba muy mal. Yo dije: yo tengo que ir a anunciarle a mi hermano que hay un Dios que vive, que hay un Dios que todo lo puede hacer y que hay un Dios que todo lo cambia. Amén. Y yo fui y le llevé la palabra, y esa noche el poder del Señor se manifestó trayendo sanidad sobre la vida de mi hermano, y él empezó a creer. Pero si yo no hubiese ido, él nunca hubiera conocido. Porque siempre tiene que haber una persona, y siempre tiene que haber un remanente que esté llevando la palabra de salvación y la palabra de verdad. Dios nos dio la boca para hablar, y dice que todo aquel que crea será salvo. Vamos otra vez a Hechos capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 16 al 23. Amén. Esto se hizo 3 veces, y aquel lecho volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta.
Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no debes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, fue con ellos y lo acompañaron algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en la casa de Cornelio y los estaba esperando. Había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué hizo Cornelio allí? Reunió a toda su familia. Dijo: sabemos que Pedro viene de parte de Dios y tiene algo para mi familia. Sabía que como él era un hombre temeroso de Dios, dijo: oiga, yo voy a reunir a mi familia, a mis hermanos, a toda la familia para que vengan a ver qué trae ese varón judío para nosotros. Y se reunió toda la familia. Y Pedro les testificaba del Señor. Cuando nosotros conocimos la verdad del Señor, a nosotros nadie nos discipuló, a nosotros nadie nos consolidó. Nosotros fuimos a un grupo de oración y de ese grupo de oración el Espíritu Santo se manifestó en nuestras vidas con poder. Y solamente era querer hacer la obra del Señor. Y nosotros empezamos a buscar y tener esa sed de la palabra. Y Javier dijo: primero fue mi familia. Yo le dije a Javier: yo necesito que mi familia conozca al Señor. Y fuimos y llamamos a una muchacha que iba a ese grupo de oración. Y reunimos a nuestra familia aquí en la granja. Y llegaron todos mis hermanos, mis sobrinos, mis hermanitas y todo. Y empezamos a orar y se empezó a manifestar el poder de Dios ese día. Empezaron a hablar en lenguas, empezaron a decir muchas cosas proféticas. Nosotros estábamos más asustados con Javier porque en nuestra vida nunca habíamos tenido una experiencia espiritual, pero el Espíritu Santo estaba en nosotros y Él estaba haciendo la obra. El llamado que el Espíritu Santo de Dios nos hizo a nosotros fue celestial, pero porque hubo credibilidad en nuestras vidas. Javier nunca había leído la Biblia, nunca había cogido. El primer sermón que Javier hizo fue el sermón de la parábola del sembrador, porque estaba explicado. Y reunimos la familia, reunimos a todo el mundo. Allí salió un semillero tenaz de mi familia, mi hermano el menor, ahí fue tocado por el Espíritu Santo, ahora tiene su iglesia, es pastor. Me faltan muy pocos hermanos, pero se hizo la obra. Y dijimos: Señor, nosotros vamos a servirte, vamos a estar siempre contigo, vamos a llevar tu palabra, queremos tener ese remanente aquí para nosotros. Y el Señor nos ha llevado y nos ha enseñado. Eso es para los que quieren. Dile a la persona que está a tu lado: para los que quieren. Solamente para los que quieren y creen y llevan una vida de fe. Pueden convocar sus vecinos, sus amigos, como hizo Cornelio a sus vecinos más íntimos y le dijo: hay un Dios todopoderoso. Pero Pedro no estaba allí muy feliz todavía, porque Pedro, él le dice en el versículo 28, le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay hombre llamado, que a ningún hombre llames tú común o inmundo. Nadie es común o inmundo para el Señor. La persona que se acerque a su lado tiene la necesidad de ser salva. ¿Usted lo cree? Todas las personas que estén al lado suyo tienen la necesidad. Usted no tenga miedo, usted abre la boca y el Espíritu Santo la va a llenar. Si usted lee la Biblia, porque si usted no lee, sí, graves. Vamos a leer desde el versículo 32. Dice: envía pues a Jope a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando él llegue, él hablará. Ya el Señor le ha hablado que venía Pedro y que le iba a hablar. Así que luego envía por ti. Aquí le estaba contando Cornelio todo lo que había sucedido y por qué él lo había mandado llamar. El versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de ¿quién? Para oír todo lo que Dios te ha mandado.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que temen y hacen justicia. Era tremendo esa situación ahí, judíos, gentiles recibiendo la palabra de Dios. Y del versículo 35 al versículo 43, Pedro empieza a explicar toda la vida del Señor Jesús a Cornelio. Le está dando el mensaje de salvación. Quiero que lo leamos, por favor, y dice: sino que toda la nación se agrada del que le temen y hacen justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Amén. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que pronunció Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué era lo que hacía el Señor Jesús? Estaba librando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Cuando vemos nosotros Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar las buenas nuevas de salvación. Nos ha llamado a nosotros. El Espíritu del Señor estaba con él, pero el Espíritu del Señor está con nosotros para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué estamos haciendo? Pedro siempre en los sermones, y Pablo, los sermones que vemos durante los Hechos de los Apóstoles, siempre predicó 4 cosas muy importantes en sus sermones que se las voy a decir ahora. Lo que Pedro predicaba y Pablo predicaron durante Hechos de los Apóstoles, primero era que, nos muestra que se cumple todo lo que hablaron los profetas. Eso lo estaba mostrando Pedro durante el libro de los Hechos. Vamos a mirar Hechos 3:18, por favor. Pero Dios había cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Vemos por favor Hechos 10:38, que es lo que estamos leyendo ahorita, que Dios ungió también con el Espíritu al Señor y estaba predicando lo que los profetas habían dicho. Lo vemos en el versículo 43 de Hechos 10 de los apóstoles. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que le creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Se estaba cumpliendo lo que habían dicho los profetas. ¿Qué estaba predicando Pedro? La resurrección, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Estaba anunciando lo que los profetas habían dicho. Había llegado el Mesías, había llegado el Salvador. El Señor había ascendido a los cielos, se había ido. Ellos, ¿qué estaban haciendo? Predicando lo que el Señor les había enseñado. Que se arrepintieran, que cambiaran, que todo lo que habían dicho los profetas se había cumplido. Otro punto que vemos en los sermones de Pedro nos muestra la resurrección y el camino al arrepentimiento. Vemos en Hechos 10:40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. 41. No todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. El 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Estaba Pedro predicando la resurrección, pero eso no se le reveló a todo el mundo. ¿Solamente a quién? A los que estaban con él, a sus testigos. Amén. Recordemos que cuando Jesús murió en la cruz, la salvación es para todos. Pero el que recibe el Espíritu Santo solamente es para el que ha creído. Amén. Y él estaba hablando de la resurrección, es para lo que hemos creído. Vamos a ver Hechos 3. Hechos 3:15. Dice: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Pedro siempre estaba aclarando que ellos eran testigos de la resurrección de Jesús. ¿Ustedes son testigos de eso? Amén. ¿Ustedes creen que Jesús se levantó entre los muertos? ¿Ustedes creen que Él va a venir por segunda vez por su iglesia? Amén.